El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Es un elemento ligero, muy ligero, y existe porque hay un protón y un electrón que están dando vuelta por ahí y se hacen amigos. En condiciones normales lo vamos a encontrar como gas, pero lo que más me importa de este elemento es que es insípido, es incoloro y es inodoro. Es decir, no tiene sabor, no tiene color y no lo podemos oler. Pero no es un inodoro. Pero no es un inodoro, exactamente. Y pensando un poco en esto, yo decía, ¿por qué a alguien, por qué a una banda se le ocurre titular a un disco como Hidrógeno, cuando justamente la música podría llevarnos a todo lo contrario? Claro. No es ni insípida, no es ni indolora, ni incolora, ni nada. Nos mueve, nos trae, nos acompaña un montón. Pero no lo voy a responder yo. A ver, ¿quién lo va Se lo vamos a responder? preguntar a nuestros invitados. Pablo Marchov, que ya nos acompañó en otra oportunidad con su rol más de abogado y no de tanto de músico. Hoy vino en el rol de artista. Y Horacio Sanzó, bienvenidos. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Gracias gracias. a ustedes Gracias por por venirse el espacio. con este día. Sí. Por venirse con este día y perdón Por haber por el humo. atravesado lo que está sucediendo en la puerta, que sigue habiendo espuma, humo, todo. Pero es un momento de mucha De felicidad. felicidad. También. Hemos Claro, pasado por sí, ahí y vamos no a nos bancarlo. importó que pasamos por ahí. Bueno, ¿por qué hidrógeno? Bueno, en principio, Hidrógeno forma parte de una trilogía, en verdad, de discos Ajá. que hace muchos años decidimos hacer y encarar como un proyecto muy grande para una banda tan chica, pero que justamente con las ganas que había decidimos hacerlo. Y aún hoy, muchos años después, más de 10 años después, seguimos en el proyecto de terminar con eso. Bien. Por ahora vamos sacando dos. Sacamos uno en el 2016 que se llamaba Azufre. Ah, Esto bien. tiene que ver también. Bien. Y Azufre es un disco que básicamente es un trío de un power rock muy fuerte, que el azufre tiene alude a algo que de forma religiosa o bíblica lleva Al infierno. al infierno, a sonidos más. A un sonido, el azufre huele muy feo, es un sonido, es un olor muy, muy feo. En contraposición con el hidrógeno, que como decís es inoloro, es el primer el elemento de la tabla, y aparte de eso, creo que después del carbono es el que está, y del nitrógeno, me parece, creo que es el que está más presente en todo lo que conocemos. Claro. Ah, Y esencialmente es el componente principal del agua, que el agua es la fuente de todo lo que vive. Entonces, sí, tiene un sentido que se llama hidrógeno, no fue únicamente para ir en contra de azufre, y va por ahí. De hecho, la tapa del disco es agua, básicamente. Reventado los colores y todo, pero tiene que ver con eso, porque aparte, así, quizás solo el hidrógeno no tiene gran utilidad por Sí. sí mismo, pero en combinación es absolutamente esencial en todo. Y creo Claro, mirá que cómo participa, ¿no? De y- las composiciones. tal cual, y creo que el arte en sí, y en nuestro caso la música en particular, para nosotros creo que estamos de acuerdo con que un lugar sin música no es un lugar donde se pueda vivir. por supuesto. Totalmente. Bueno, por eso estamos en la radio también. Porque en la Exactamente. radio, de hecho, nos está acompañando como cortina uno de los temas. Este tema se llama Abrazos Desconocidos, ¿verdad? Vamos a ir escuchando varios temas de esto como cortina y en algunos momentos los vamos a ir subiendo. Me interesaba también escucharlos un poco respecto de esta idea de volver a este tipo de sonido. Leía por ahí que tal vez Azufre fue otro tipo de disco, pero Hidrógeno como que hace volver a cierto tipo de origen. Entiendo que uno se va transformando también, ¿no? Pero que te hace volver un poco a los orígenes, por eso también el leitmotiv, el hilo conductor de este programa tiene que ver con volver a esos lugares. ¿Qué los hace llevar a ese lugar? Bueno, yo creo que Hidrógeno como disco me suena mucho más fresco que la densidad que tenía Azufre. Me parece más brillante en cuanto al sonido, porque es mucha más acústica. Guitarras acústicas me refiero. Pero sí, es volver a lo que... No sé, a mí me gusta porque es como volver al folk y a esas cosas como Bob Dylan, etcétera. Sí, nosotros nos nutrimos, todos tenemos más o menos la misma edad, o sea, todos nos nutrimos mucho del rock de los 90. Sí. Más allá de que estamos absorbimos mucho del rock anterior, del más Sí. viejo, Claro. pero la verdad es que nuestra adolescencia, el momento donde evidentemente uno estructura sus gustos, después puede ir modificándolos, Sí. pero
Es ahí, consumimos mucho, de hecho veníamos escuchando en la radio que pasaban 2 hitazos, tipo pasaron Creep. Claro. Justo pasar- los que, sí. Claro, A Moby, a Blur, a... y bueno, Hidrógeno un poco refleja toda esta información que evidentemente a nosotros nos afectó mucho. Y si teníamos que disparar desde un lado artístico o musical, en algún momento íbamos a llegar a un punto en el cual íbamos a hacer ese tipo de música. Y entendemos que con todo nuestro esfuerzo, evidentemente estamos tratando de agarrar ese camino, porque Azufre es otra cosa, es más pesado. Claro. ¿Qué pasa cuando, porque venimos hablando de, por así decirlo, de la música, de lo que suena, de lo que los instrumentos tocan? ¿Qué pasa con las letras? Cuando uno vuelve a esos lugares, son músicas de las viejas, por así decirlo, pero con letras nuevas. Obviamente no son las mismas letras que antes, pero digo, lo que uno cuenta, ¿tiene que ver con volver a eso que hubiera contado en esa época o no? Sí, perdón. Es la sección de él. No, tiene algo que cuando elegimos el paquete de 40 canciones que íbamos a manejar entre los 3 discos, hicimos, en este caso lo hicimos con Nemi, sobre todo con Emilio, que es el guitarrista, una selección de ciertas canciones muy viejas. Ajá. Muy viejas, te hablo de cuando, nada, por ejemplo, hay canciones grabadas que yo compuse con 14, 15 años. O sea, imagínate. Wow. Ayer. Claro. Y traté de respetar mucho las letras y hacer una mezcla con canciones más acá en el tiempo, porque en verdad de lo que hablan es de... No hablan de una actualidad histórica o política o social, más que nada son introspectivas y bueno... Claro. Donde uno se puede sentir identificado. Claro, te Y puede aparte tocar. pensaba que el elemento el agua, también tiene que ver con esto de fluir, de mezclar, de traer. Es un elemento que conduce. Sí, de limpiar también. Y de limpiar. Entonces también tiene que ver inclusive con eso, aparte de la composición del elemento en sí, quizás. O yo lo entiendo así. Sí, Es un es que lindo- existe eso también dentro de la idea de que se llama así. Se podría haber llamado de cualquier otra forma el disco. El análisis que tiene detrás. Sí, lo buscamos. Wow. Sí. Interesante. Y algo que me quedó muy dando vuelta cuando hablabas esto de la tapa del disco, ¿sí? Entiendo que el disco lo primero que hicieron es, o están intentando hacer, es subirlo a las plataformas, ¿sí? Y en ningún momento, mientras hablaba con ustedes, mientras preparábamos este programa, hablamos de un disco físico, ¿sí? ¿Ya no se usa más el disco físico? No, hoy en día no. Y no se Qué usa... nostalgia. Tenemos la tapa únicamente. O sea, tenemos la tapa y hay contratapa con con el listado. Claro, Está librito. lo tenemos todo armado, pero Existe, ¿dónde lo colocamos? no, existe un digibook. Ajá. Existe porque algunas plataformas te permiten subir un digibook que en verdad es como o sea, está muy bien, está muy cuidado también porque está hecho por Seba, que es un tipo que cuida mucho el trabajo que hace. Sí. Pero la verdad es que como lo terminamos subiendo no nos dio la posibilidad de poner el digibook, únicamente la tapa y la contratapa. Claro. Entonces hay un montón de esto que nos gustaba a nosotros, abrir el librito, de leerlo, Sí. tenía Claro. olor, lo podías tocar. Sí. Pasó a ser... Sí, toda la estética de cada página que ibas, donde ibas a poner una letra, el que traía la letra. Todo era había pensado, algunos que se claro. desplegaban y se hacían póster. Totalmente, si Sí. lo hacías con amor, eso Total. se notaba totalmente. Y quizás ese trabajo se está omitiendo un montón porque ya no hay tanto disco físico, pero se está buscando la estética desde otro lugar también. Sí, Porque se hace mucho video, porque se hace mucho GIF, porque... pero viste que la música es algo que hablamos también mucho. En algún momento empezó a ser audiovisual, lo cual Claro. es raro porque por Como un la lado... radio. Estamos saliendo... Bueno, pero Claro. por un lado está bueno y por el otro Tiene no sus sé si pros y está sus tan contras, bueno, ¿no? sí. ¿Qué sé yo? Pierde a mí- una esencia. Sí, pero en contrapartida a eso se volvió algo muy de culto, volvió a salir mucho todo esto del vinilo, ¿viste? Sí. El cassette de escuchar una cinta, Sí. que es lo más parecido a una cinta abierta, Sí. todo eso también está, Claro. pero pasó a otro lugar, se acomodó distinto. Pero tiene que ver, básicamente, con que ya nadie lo compraría. ¿Sabes qué? Es Justo una- hoy- No esa es la sé pregunta igual, que me hago. ¿eh? Esa es la pregunta que me hago. O tal vez... Más atado hay a la gente- colección, a la nostalgia, como Claro, decíamos antes. pero por ahí- Quizás no las nuevas generaciones. Por ahí hay gente que lo compraría, pero vos tenés que hacer muchos para que la gente lo compre. No Claro. lo sé, es una pregunta que me venía haciendo mientras venía a la radio. ¿Por qué uno no hace el disco físico? ¿Por una cuestión de costo solamente? Eso es lo que me preguntaba. Claro. En nuestro caso sí. yo creo que sí. Una cuestión de costo. Sí. Porque de hecho hay gente que saca discos todavía. Sí. Sí, pero Pero queda reservado a una A un a algo grupete, sí. sí, como muy
de selección, vintage. O Sí, sea, o tenés que tener los medios o tenés que ser una banda mainstream o Claro. segundo escalón. Porque si no, realmente es muy difícil. O sea, O quizás se recorta eso de hacer el CD físico y la cajita para poder poner el CD, pero ya se pierde todo el librito y toda la producción sí, que sí, tiene eso. es que la plata que te cuesta hacer eso Claro. de forma independiente, preferís ponerla en un estudio. Y para difundir, Es así, total. en difusión. De ¿Cómo? paso, Sí. perdón, no, que hay que recordar, o queremos recordarles a ustedes y a la oyentada, La llentada. que la semana que viene ya Ya va a estar en la va a estar plataforma. Bien. va a dar a la luz. Sí, hubiera estado bueno que esté hoy, pero Claro, hubiese no sido pudimos. ideal, pero No pudimos porque al ser una plataforma nueva, y esto está bueno porque es una plataforma que es 100% estatal, Ajá. Bien. que no es normal porque ahora se borró a las discográficas, pero aparecieron las agregadoras y las distribuidoras, Sí. y uno tiene que poner plata, y si no pone plata se quedan con un porcentaje bastante alto. Y de pronto INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, salió con el proyecto de hacer AMA, que es la agregadora de música argentina, y tardó un poco en ponerse en marcha, pero ahora que empezó a funcionar, nosotros tuvimos el privilegio de ser uno de los primeros que nos permitieron subir música, y es Claro. 100% gratuita. Wow. Ellos se quedan con un porcentaje ínfimo para sostenerlo, porque si no es imposible, pero estamos muy agradecidos también por Sí, eso. obvio. Sí. Sí, total. Sí. Da oportunidad. Lo que se escucha de fondo es un tema de ellos, pero quiero que sepan que ese ruido que está atrás no forma parte del tema. tema. Tampoco No es un agarramos una efecto licuadora para especial. hacer acá tragos ni Es un nada. tema de Simplemente Waters. están limpiando con una hidrolavadora todo el caos que quedó, Claro, que quedó claro. afuera. Ay, Dios. Sí, hay chicos recibiéndose Qué oportuno. afuera, entonces está todo... Está pasando Es de bastante todo, caótico. de todo. No Sí. podemos trasladar la cámara para que vean lo que está sucediendo, pero está pasando de todo. Si quieren Acevedo 262, pueden acercarse. habría y que ver lo cuánto está hidrógeno hay en sucediendo. la vereda. Y si hay agua debe haber mucho. De grandes cantidades. Aunque sueña vieja grabación en el contestador de entonces. Es un buen lugar también la cima del mundo para volver, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto de recordar. ¿De qué va cima del Volemos. mundo? Esta canción en particular es como... Si fuera algo físico, esta canción sería la personificación de la nostalgia. Habla de eso. De hecho, es la última palabra que dice la canción, y lo que tiene de particular es que es un tema que está siempre en primera persona, excepto la última estrofa, que está en tercera persona y cambia el cantante. Es algo raro en el disco porque canta Emi, y justamente de lo que habla es de todo esto a donde volveríamos, ¿no? O de lo que extrañamos, de lo que añoramos. El disco está muy cargado de eso. De las cosas viejas, de aquellas que. De aquellos espacios en los que fuimos felices seguramente, o no tanto, podría O no llegar tanto, a ser, sí. pero que siempre están ahí, que de alguna manera nos hicieron ser lo que hoy somos. Total. Exacto. Es uno de mis temas preferidos, tengo que decirlo. ¿Sí? Bien. Lo disfruto mucho. Confesiones. Debo decirlo. Sí, es lindo. Vos sabés que cuando escribí la letra del tema, uno siempre tenía disparadores y estaba colgado en una plaza, en una estatua, y yo pensaba en lo que representa, en verdad, pues es Muy visual lo tuyo. es la representación física, inmóvil, perenne, de algo que fue de un momento, Histórico, claro. pero de un segundo. Preciso, o sea, claro. de un tipo que hizo así, quedó ahí para siempre, pero van a cagar las palomas, o de Se van una a subir figura- los pibes, sí. o de una total. figura a la que le van a pedir milagros. Claro. ¿viste? Total. Es fuerte la imagen Sí. de una estatua. Entonces, bueno, habla un poco de eso desde las estatuas que uno construye y a las que vuelve realmente Wow. a visitar. Que te alejó y te hizo olvidar, es solamente ornamento. Y si te invito a recordar, seguro irás a otro lugar y no a la cima del mundo.